Ahí estás, Hola, Jordanita, hola. ahora sí. Ahora sí, ahí estás, ¿no? Sí, ¿Cómo estás, Anita? bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Oye, no nos pudimos comunicar como queríamos, pero lo logramos, que es lo importante, ¿no? Sí, eso es lo importante. Lamentablemente nos falló el Skype, pero ya tendremos tiempo de perfeccionarlo, espero. Sí, no, eso no tengas duda. Lo vamos a tratar ahí de perfeccionar y yo sé que va a salir. Oye, Anita, oye, es una sensación extraña estar platicando en el anecdotario 9000 contigo. Sí, de hecho, era lo que mencionaba hace un momento. Tenía ya muchas ganas de hacerlo desde hace algunas semanas, pero bueno, no se había podido. Era mejor entregarlo grabado, pero en esta ocasión todo coincidió para que lo pudiéramos hacer en vivo y en directo. Y pues espero que les guste. Para mí es un placer estarlos saludando en vivo a ti y a todos los que nos están escuchando aquí en Jurassic Memory. Sí, oye, Anita, no, la verdad es que estamos de manteles largos. Yo echándote muchas porras, como siempre, todo. Estoy nervioso porque no sé cuál va a ser el tema del que vas a hablar. La verdad es que la gente quedó fascinada con tus anécdotas del cassette de Vivo por ti, ¿o cómo se llama la canción? Toca para mí. Ah, sí. Toca para mí, las tristes y lamentables crónicas de Anita Muñoz en Toca para mí. No, y de verdad, escuchen la canción y así de, no puedo creer que me haya esperado para esto, ¿no? Tanto show y así la canción, bueno. Pero bueno, al final del día terminaste diciendo que la canción, no valía la pena. De hecho, no. Pero bueno, lo más divertido fue esa ilusión que me vendieron de que le podían agregar una canción a un cassette de estudio, ¿no? Digamos. Y tú imaginándote, ay, seguramente lo van a arreglar, yo sé que le van a meter la canción. Sí, claro, le van a llamar a Alejandro Sanz para que la vuelva a grabar en el cassette. Pero bueno, la gente quedó fascinada con esa sección y con las que has compartido. Y hoy prometes hablar de un tema también polémico en el aspecto de recordar cosas de los 90s, ¿no? Pues mira, sí, vamos a hablar de una serie. Hace mucho que no hablo de series, pero yo creo que la mayoría la ubica. Es una serie muy conocida de los 90 que últimamente ha levantado nuevamente comentarios porque se va a hacer una versión musical. Ah, ¿en serio? Sí, claro, una versión de teatro musical. Y esa serie se llama La Niñera. Ah, qué chulada, La Niñera. Sí, efectivamente, gran programa de comedia de los 90s, súper norteamericano, ¿no? Pues fíjate que sí, aunque yo creo que parte de su éxito a nivel mundial, sí, radica en que el personaje de la niñera, de Fran Fine, era tan carismático que varias culturas se podían identificar en algunos aspectos, tal vez en unos poquitos, pero de alguna manera sí había identificación con ella, con Fran Fine. Por ejemplo, a pesar de que sí ella es muy neoyorquina, de hecho tiene el acento marcadísimo de Queens. Sí. Aquí en México a mí me daba mucha risa verla por el asunto de las costumbres que tenía ella, que podían ser costumbres en una casa mexicana, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, esta onda del plástico en los muebles que tenía la casa de su mamá. Sí, es cierto, hay plástico en los muebles. Sí, no eres mexicano si no le has puesto plástico a tus muebles, ¿no? Exacto, ¿no? Y también cómo es la mamá, cómo viven ellas en su departamento. O sea, me dio mucha risa, por ejemplo, hay una escena en donde la mamá está recibiendo a la mamá del señor Sheffield en su casa y le dice, oye querida, ¿quieres unas pantuflas? Tengo muchas de los aviones. Unas pantuflas del avión o la almohadita, o sea, vamos. Sí, claro. Eso pasa sí. en varios países, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta onda de tenemos clase hasta en el sótano y de repente sacan el cobre así bien cañón. Pues bueno, eso puede pasar
pasa aquí en México, pasa en Argentina, pasa en muchos lugares, y por eso la serie fue tan popular y tan exitosa. Es una de las razones, me parece, por las cuales pegó tanto. Bueno, para quienes no recuerden la historia o no la ubiquen, que yo creo que son muy pocos. Sí, la verdad sí. Pues bueno, es una versión de Cenicienta moderna, porque pues bueno, se trata de una mujer que bueno, trabajaba en una tienda de novias. Su máximo anhelo era casarse y formar una familia con su novio de toda la vida, pero todo cambia cuando el novio la bota, le quita su trabajo en la tienda de novias porque él era el dueño. Qué cruel, ¿no? Sí, y ella termina pues vendiendo cosméticos a domicilio, llega a una casa, pero resulta que ahí estaban buscando una niñera, y bueno, por azares del destino ella termina quedándose como la niñera de esa casa. Y pues yo digo que es una historia de Cenicienta moderna, porque pues bueno, está el patrón que es viudo, tiene 3 hijos, entonces desde el principio hay una atracción entre Fran Fine y el patrón, que es el señor Sheffield. Sí. Y toda la serie, aparte de las anécdotas que ella vive cuidando a los niños, pues se trata de esta tensión sexual que existe entre ella y el señor Sheffield, ¿no? Tensión, sí, manita, ¿no? En todos los capítulos no hay alguna referencia a eso, ¿no? Sí, de hecho, a mí me gustaban mucho las primeras temporadas porque pues era un poco sutil, y a la vez te daba mucha risa todo lo que pasaba, porque parecía que iban a pasar un montón de años antes de que el señor Sheffield pues se animara a dar el paso con la señorita Fine y le propusiera algo, ¿no? Sí, y nos dejaba en ascuas de repente en alguna temporada, así como que, híjole, ya casi se van ahí a inmiscuir sentimentalmente, y no, ocurría algo y se metía la envidiosa de la señorita Babcock. La señorita Babcock, que es un personaje súper entrañable. Bueno, así nos tuvieron varios años con esa tensión sexual, y de alguna manera todo empezó a bajar cuando finalmente pues ya empezaron a andar y luego se casaron, ¿no? Ahí ya como que se rompió un poco el encanto porque pues ya se había logrado el objetivo, digamos, y pues ya ahí pues tuvieron creo que nada más un año así de ellos como casados, y pues ya después terminó la serie pues porque pues ya decidieron terminarla, ya que no era ya tan divertido, ¿no? Como sí, antes. Ya cambiaban muchas situaciones, ya las bendiciones ya habían crecido también, ¿no? Exacto, sí, ya no había esta gracia de los niños. Por ejemplo, la más chiquita, que era Gracie, sí, que era un personaje genial porque era muy madura para su edad. Pues bueno, fue creciendo y pues lo clásico, pues cuando creces vas perdiendo la gracia. No seas cruel. O sea, tú creciste y jamás perdiste la gracia, ¿o sí? Bueno, pero es que ya no causas la misma gracia que cuando eras niño. Ah, bueno, eso sí. Yo después de haber escuchado tu audio de marcando al radio de niño, dije, no, sí, se perdió una parte de Anita. Y no estaba tan niña, No, ya de como 11 años, ¿no? No, tenía 15 años. Ah, caray, 15 años, yo diciendo 11 años. Bueno, tenías una voz muy, así, ay, ¿me pueden poner esta canción? Y ahora la escucho así, hola, buenos días, son las 7:30 de la mañana, estas son las noticias, ¿no? ¡Qué barbaridad! No, pero evidentemente sí, o sea, el crecimiento de los niños creo que sí afectó la serie, porque como tú lo comentas, pues la historia cambia, ya no hay como qué escribir, ¿no? Ya se enfocaban más, creo yo, a la historia entre el señor Sheffield y la niñera. Así es, y además como que les inventaban trama, porque generalmente siempre era una situación ridícula en donde la señorita Fang metía su cuchara en los asuntos del señor Sheffield, y bueno, o se metía con la señorita Babcock, o hacía algo, o era un episodio donde pues ellos terminaban teniendo algún tipo de encuentro, o se daban un beso, o una cosa así, y eso te daba mucha risa, ¿no? Y ya después fue difícil ponerle situaciones ya de casados, o ya cuando estaban saliendo, ya era así como que, bueno, okay, la mamá del señor Sheffield no acepta a Fran Fine, o sí, como él era viudo, no sé, la mamá de su antigua esposa no acepta que se case con la señorita Fine porque piensa que nadie va a poder reemplazar a su hija, ¿no? Ya eran como temáticas casi más serias. Sí.
no sé, el señor Sheffield quiere firmar un acuerdo prenupcial, ¿no? Así de... La metiche de la señorita Babok luchando contra el amor del señor Sheffield y 2-3 toques como de frenzoneo, así, muy leves, ¿no? Pues de hecho, también esa era otra parte muy importante de la serie, que también se fue a pique. Bueno, es que, digo, todas las series tienen un tiempo de vida y cuando se tienen que despedir, pues se tienen que despedir, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el personaje de la señorita Babok a mí me encantaba. Y fíjate que como dato curioso, en un principio, cuando Frank Fine y su entonces esposo, Peter Mark Jacobson, vendieron la serie, a los productores dijeron, va, nos agrada, pero ese personaje de la señorita Babok como que no le vemos ton ni son, no, quítenla, ¿no? Sí, como que estaba ahí, como que era, porque era la socia del señor Sheffield, porque ellos se dedicaban al mundo del teatro y eran socios. Ajá, y de entrada pues sí como que era un poco raro, ¿no? Su socia comercial, así, bueno, ok, ¿no? ¿Y por qué tiene que tener tanto peso la socia comercial, no? Eres cruel. No, es que era como un personaje complicado, ¿no? O sea, para que estuviera siempre en la casa, pues tú decías, ok, es nada más su socia, ¿no? Trabajo es trabajo, pero ¿por qué está en la casa todo el tiempo, no? ¿Por qué no se va a su casa? Que de hecho sí, ¿no? Ya de repente como que sí le daban ese espacio de que venía llegando de algún viaje o de su casa y todo eso. Pero la verdad es que yo creo que quien vino ahí como a nivelar ese personaje y yo creo que también a darle mucha popularidad fue Niles. Claro, el mayordomo, y es que por eso se quedó la señorita Babok en el papel, por eso la mantuvieron los productores, porque después del episodio piloto descubrieron que al público le había causado muchísima risa pues, todos estos chistes que se traía el mayordomo, cómo se la agarraba de bajada a la señorita Babok, literal, sí. Y la dinámica que había entre ellos ha sido estarse pegando, ¿no? Sí, ahí estaba, yo sí decía, están a dos de agarrarse a golpes, porque Niles era muy cruel. No sé si hoy en día una serie así, con ese estilo de humor, porque tú sabes que las épocas cambian, entonces no sé si hoy una serie así con esta dinámica de molestar, sobre todo porque era de Niles a la señorita Babok. La señorita Babok después ya se defendía, pero era como más bien el ataque de Niles a ella. Entonces no sé qué tanto hoy serviría o funcionaría esa estrategia. Sí, tienes razón. De hecho, yo también me lo he preguntado, porque sí era medio manchado Niles, ¿no? Con ¿medio? Babok, sí, la verdad sí, muy manchado. Pero bueno, de alguna manera, esta señorita Babok, pues a pesar de todos los chistes con Niles y bueno, todas estas bromas muy pesadas por parte de Niles, pues era un personaje con mucha clase, muy elegante, y ese era su papel, ¿no? De hecho, así lo describe Fran Drescher, que es la creadora de la serie, que ese era el papel, ¿no? O hacer ver a la señorita Fine como una persona casi corriente, ¿no? O sea, la señorita Babok era elegante, ¿no? Sí, claro. Elegante entre comillas, porque ya en las últimas temporadas ya le valía sorbete y ya terminaba acostándose con Niles, ¿no? Bueno, pero es que esa era la otra trama paralela, ¿no? O sea, de tanto que se odiaban, sí, terminaron juntos, ¿no? Sí, claro. Ahí es el clásico ejemplo del odio nace el amor, ¿no? Sí, digo, fue muy chistoso. Sin embargo, Niles, independientemente de que se manchara con la señorita Babok, me gustaba el personaje y tal vez, volviendo al punto que mencionabas hace un momento, tal vez sí podría funcionar el personaje, digo, haciéndole algunos ajustes a los chistes de la señorita Babok, sí, pero podría funcionar en la actualidad porque era muy sarcástico y los chistes eran muy finos, sí, muy sutiles, o sea, los agarrabas y te matabas de la risa, ¿no? Porque también al señor Sheffield se la aplicaba varias veces. Sí, así la agarraba parejo. Yo creo que quien tenía inmunidad eran las bendiciones del señor Sheffield y la nana, ¿no? De ahí en fuera contra Babok sí se la agarraba y contra Sheffield, incluso hasta con la mamá de Fran también, ¿no? Y de hecho, la mamá de la señorita Fine también se lo agarraba de bajada a él, ¿no? Porque siempre estaba así de, bueno, a pay de queso con fresas. Así, no, ¿lo puede hacer? Sí. Está bien, ¿no? Y no le quedaba de otra, porque
la señora siempre estaba comiendo, ¿no? Y aparte nunca se me va a olvidar la voz nasal también de la mamá. ¡Ay, Nice! ¿Esto? Y luego escuchar como a Fran y a la mamá dices, ¡oh, qué horror, qué aguante en esa casa, ¿no? Tanta voz nasal. La mamá de la señorita Fine también era uno de los personajes más queridos. Digo, no era mi personaje favorito, la verdad. A mí me gustaban mucho los chistes de Niles, sobre todo cuando le quería hacer ver al señor Sheffield que estaba enamorado de la señorita Fine y el señor Sheffield no las captaba para nada, ¿no? Sí. Y Niles así de, ¡ay, no! Sí. Esos me daban mucha risa, esos chistes. Es que los hombres, en verdad, los hombres somos muy ingenuos cuando se trata en cuestiones del amor. Y es en serio, o sea, como que decían los chistes ahorita que tú lo comentabas, y a lo mejor uno se reía y decía, ¿cómo puede ser posible que el señor Sheffield no se dé cuenta que le está aventando la ropa interior, ¿no, Fran? Pero es que en verdad, en la vida real así somos muy despistados, no nos damos cuenta. O sea, eso no es como de, háganlo en la serie, ocurre en la realidad, Anita. Sí, bueno, y es que además, el señor Sheffield de verdad la quería. Hay un episodio que en particular es de mis favoritos, que es cuando el señor Sheffield empieza a salir con una mujer que es idéntica a la señorita. Ah, sí es cierto. Versión barata, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo de ese capítulo. Claro. Híjole, me estás haciendo viajar, acordándome de todo porque yo sí me aventé todos los capítulos. De hecho, en algunos canales de cable, de repente hacían como los maratones, ¿no? Y decían, pues me aviento toda la temporada, pues qué, ¿no? Es una serie que jamás te aburre. Exacto, o sea, tiene ese encanto de que pasa el tiempo y a ti te encanta ver los capítulos viejos y te vuelves a reír con los mismos chistes, ¿no? Los troleos, porque aparte es como de, no sé si a ti te pasó, Anita, yo en algún momento sí lo hice, fue así de, híjole, sus chistes son tan buenos y tan sarcásticos que me los tengo que aprender de memoria para responder igual. Exacto, y además, bueno, eran muy ingeniosos en ese aspecto los guionistas para poner las situaciones y poner justo el diálogo donde tenía que ir y el comentario sarcástico justo donde tenía que ir, ¿no? Hay una escena muy, muy graciosa donde está el señor Sheffield diciendo, ay, bueno, es que yo no sé quién aceptaría por voluntad propia hacer tareas de sirviente y de limpieza, ¿no? Y está limpiando ahí. Sí. Y dice, por la gloria, señor. Sí, porque aparte, Niles tenía también, o sea, era como, no sé, yo creo que era una persona demasiado, que estaba al tanto, ¿no? O sea, que estaba al tanto de lo que le dijeran, de donde viniera. Fuera Fran, fuera el señor Sheffield, fuera en especial la señorita Babcock, fueran los hijos. O sea, él estaba atento a todo y tenía siempre la respuesta correcta. No sé si hoy en día alguien en el mundo exista con esa versatilidad o no sé, con ese don para poder contestar así. La verdad es que si lo hay, mis respetos. Sí, la verdad, a mí me gusta mucho, bueno, el sarcasmo. Sí, somos dos, Anita, bienvenida al club. Y pues sí, a veces quisiera ser tan fina, digamos, como Niles, así de, para aplicarla y así de, tenga, ¿no? Sí, claro. Porque es con diplomacia, es bonito, es contestar sin la grosería, sin el lenguaje soez, simplemente contestar con categoría, porque ahí se desenvolvía la historia, ¿no? En una mansión en Queens. Entonces no podía, ahí lo más vulgar que había era la mamá de Fran y Fran, ¿no? Que mira, es muy gracioso, porque a Fran pues precisamente la ponen como esta persona sin clase que se anda siempre quitando la masilla de los dientes. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí. Pero curiosamente la ropa que ella usa, y esto sí hay que mencionarlo, pues es de diseñador, ¿no? Sí. Y yo creo que también ese fue un factor que influyó para que muchas versiones en otros países, incluyendo la mexicana, la argentina, la ecuatoriana, pues no pegaran, porque ella de verdad usaba ropa fina, o sea, era ropa de diseñador extravagante, si así lo quieres ver, pero que lucía muy bien en ella y le daba una personalidad y clase, ¿no? Paradójicamente. Sí, porque lo supieron adaptar muy bien este personaje, porque nunca cayeron en ningún momento ni en lo vulgar. Yo creo que para la época era hasta sexy.
Y fue un ícono, Fran Fine fue un ícono en la televisión porque justamente irradiaba esa sensualidad, ¿no? En la televisión, la manera en la que se comportaba, su sonrisa. Bueno, su sonrisa tenía diferentes, pero la de esa no me gustaba. Sí, no, esa no. Pero sus maneras, ¿no? Exacto, y a mí me gustaba mucho la ropa que usaba, o sea, gran parte de su vestuario decías, ay, no te pases, quiero un suéter así de rombitos o una falda así con teclas de piano, o sea, era ropa muy extravagante, pero que a ella le quedaba perfecta, ¿no? Sí. Lucía muy bien en ella, y las otras versiones que se hicieron en el extranjero, pues nunca le llegaron a ese vestuario, o sea, porque obviamente salía carísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues obviamente vestían al personaje de la niñera con ropas mucho más baratas y ahí sí la niñera se veía corriente, ¿no? Oye, eso no funcionaba. ¿Cómo se llamaba la versión aquí en México? ¿Te acuerdas que sacaron una en TV Azteca, no? Ah, sí, fue horrorosa. Y es que, bueno, en particular la mexicana tuvo muchísimos errores. Yo creo que le pusieron la niñera tal cual, pero yo creo que de las versiones más afortunadas, y eso entre comillas, pues fue la argentina, porque de alguna manera lograron tropicalizar el personaje de la niñera, le metieron en muchos clichés argentinos, y de alguna manera sí construyeron un personaje, una niñera, pero argentina. Sí. Y es el objetivo. Y aquí no, aquí yo creo que no duraron ni una temporada, no. Porque quisieron hacer una copia exacta de la niñera de Estados Unidos y le pusieron hasta los mismos diálogos aquí, no la tropicalizaron, es decir, no cambiaron los diálogos para adaptarlos a México, no crearon un personaje mexicano. El personaje que lo interpretaba Lisette era una copia muy barata, obviamente la ropa nada que ver, además le ponían cualquier cosa, unos pantalones, una blusa X, sí. Y pues no lucía el personaje, ¿no? Oye, de estos personajes que ahorita estamos hablando de los personajes como los principales o como los que más salen en pantalla, pero ¿tú recuerdas personajes secundarios que también pues pusieron su granito de arena en la serie? Pues mira, en realidad tenía pocos, pero el de la abuela Yeta era muy bueno. Ay, sí es cierto, la abuela Yeta, todos tenemos una abuela Yeta. Exacto, que pues bueno, lamentablemente ya murió la actriz, sí. Pero era buenísimo ese personaje. También el de la tía Frida, que salía ocasionalmente, que era hermana de su papá. Sí, efectivamente. También tuvo buenos momentos. Val, la amiga de Fran. Claro, Val, su amiga, que bueno, la idea era pues hacer ver más lista a Fran en comparación con Val, o sea, Val era como la amiga Sonsis, ¿no? Sí, que creo que en la vida real sí son amigas, O sea, sí eran amigas, y tengo por ahí entendido que el perrito que usaba Fran era realmente de la señorita Babok. No, de hecho era de ella. En la serie era de la señorita Babok, pero en la vida real era el perrito de Fran, bueno, de esta Fran Drescher. Así es, de hecho, pues es muy triste porque en la vida real la vida de Fran Drescher era muy difícil, y los personajes que en la serie eran pues desafortunados, en la vida real tenían pues una vida feliz, literalmente. Por ejemplo, a la señorita Babok siempre le decían, es que es la mujer mayor, que no sé qué, y es mucho mayor que Fran, cuando en la realidad ella era más joven que Fran, sí. La señorita Babok. Sí, claro. Y se veía. Y por ejemplo, en la serie, el personaje de Fran, pues tiene mellizos, tiene 2 bebitos con el señor Sheffield, y en la realidad Fran no tuvo hijos, y es la señorita Babok que se supone que, bueno, al final sí se embaraza de Niles, pero durante la serie, la actriz, que es Lauren Lane, sí se embarazó. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, de hecho, hacen mucha burla cuando está embarazada, porque hizo muchas escenas estando ya embarazada. Sí. Entonces se reían así de, ¿has visto esas actrices que intentan tapar su embarazo con bolsos grandes? Y aparecía la señorita Babok con un bolso. Eran gabardinas las que le ponían, ¿te acuerdas? Para disimular el embarazo, precisamente. Y nadie se percató en aquel entonces que estaba embarazada, menos de o sea, sí veías algo raro, pero no descifrabas o no lograbas identificar qué era. Hasta después se supo que ella estuvo embarazada porque pues cobró gran peso en
en la serie y no había personaje que pudiera suplirlo, como la mamá, como Morty, Anita, ese personaje que hasta el final lo conocimos porque siempre era Morty, deja de ser no sé qué con el peluquín, ¿no? No, lo mejor era cuando hay un episodio donde la niñera le dice a su mamá que finalmente se va a casar, no con el señor Sheffield, pero es cuando su antiguo novio la vuelve a buscar y se va a casar con él. Y la señorita Faena así de... Le dice, me voy a casar, así de... ¡Marty, ya puedes encender el cigarrillo! Sí, es cierto. Es que ¿sabes qué tiene esto, Anita? Ahorita que lo estamos platicando, es como el estereotipo de... O sea, todos en nuestras familias, y no me van a negar, todos tenemos un Morty, una mamá de Fran, una Fran, ¿no? Una amiga Val que siempre andaba ahí el cagüeta de sí, tú hazlo, amiga, tú hazlo, ¿no? Una señorita Babo que siempre la persona ahí envidiosa, metiendo cizaña, o sea, creo que la gran mayoría de estos personajes existen en las familias, no solamente en México, sino en el mundo. No sé si tú opinas lo contrario. No, de hecho, estoy de acuerdo y precisamente era lo que comentábamos al principio, ¿no? Sí hay cierta identificación, ¿no? Obviamente en una serie siempre van a exagerar las características de los personajes, por algo son personajes, claro, ¿no? Pero te da mucha risa, te digo, las costumbres de la familia de la señorita Fine, también pues la ingenuidad de algunos hombres como del señor Sheffield. De algunos, de todos. Bueno, no todos, te doy la razón, de algunos hombres. Algunos somos más tontos para descifrar los mensajes o las insinuaciones o los cortejos, pero el señor Sheffield se la volaba. Y que de hecho a mí me daba mucha risa porque pues siempre se supo, ¿no? Pero nada más se hacían mensos. Hay un episodio que a mí, bueno, también es de mis favoritos, cuando la señorita Fine piensa que el señor Sheffield es su admirador secreto y le declara su amor el 14 de febrero con un espectacular ahí arriba. Sí, claro. Y cuando se entera de que no era el señor Sheffield su admirador secreto, se le ocurre irlo a pintar, ¿no? Irlo a borrar. Pero pues obviamente no alcanza a borrar nada y termina ya nada en el espectacular. Sí. Oye, que también empezaron a hacer también mucho escenas, ¿cómo le llaman? Bueno, son escenas como fuera de la locación, del estudio. Tienen un nombre en particular este tipo de escenas, exteriores, algo así le llaman. Que cuando se fueron de viaje, cuando tuvieron a lo del bebé, que en el hospital, o sea, eso es un, ¿cómo decirlo? Es un síntoma de que la serie iba tan bien que tenía para eso y más. A raíz de eso, también invitaron a muchos personajes famosos. Así es, hay algo que en producción se llama precisamente valor de producción. Sí. Y eso, según dicen nuestros maestros, quiere decir que si te gastas dinero, se tiene que ver en pantalla, ¿no? Claro. Es decir, cuando tú ves un programa y dices, mira qué fino se ve, significa que sí hay valor de producción, o sea, que se están gastando el dinero y que se está viendo reflejado en pantalla, o sea, que se note. Claro, desde luego. Y acá se notaba el valor de producción desde el vestuario, desde la mansión y efectivamente en las locaciones, porque hicieron un programa en un yate, me parece. Sí. Que fueron a la playa por ahí toda la familia, que estuvieron, creo que fueron 2 ocasiones que estuvieron muy divertidos esos episodios. Se fueron a Londres a grabar porque se supone que el señor Sheffield puede ser inglés, que de hecho el actor sí es inglés. Sí. Niles también, el personaje era, pero el actor no es inglés. Sí. Se supone se fueron a grabar a Londres unas escenas. Y bueno, lo demás pues fue recreado en estudio, pero sí se nota el valor de producción, o sea, se nota que se gastaban y efectivamente al invitar a personajes, apareció Celine Dion, por ejemplo, en un episodio. ¿Cómo se llamaba o cómo se llama esta actriz que ama y que idolatra a esta Fran, Barbra Streisand. Barbra Streisand, sí, que para todo era Bárbara, y se emocionaba, ¿no? Y al final sí la conoce, porque ¿Sí? es su máximo sueño y siempre por X o por Z no la puede conocer.
y al final sí la conoce. Y de hecho, y bueno, hay que mencionarlo, también en La Niñera aparece Donald Trump. Sí, lo que te iba a decir, estaba a punto de decirte eso. Apareció Donald Trump en la serie, y músicos, no, ahorita no recuerdo, pero son los que más ubico. Donald Trump, Barbra Streisand y por ahí, no sé, algunos otros músicos, cantantes, pero, o sea, también ya como muy locales, porque acá no entendíamos a veces quiénes eran, hasta que después, ahora ya con el internet ya sabes qué artistas son, pero sí tenían mucho eso, y la verdad es que La Niñera, por eso fue un gran fenómeno, fue un gran programa que marcó la historia de la televisión en Estados Unidos y que repercutió en México. No sé qué tanto haya ayudado también el doblaje, que eso es importantísimo, pero aquí a quien tú le digas de La Niñera te va a comentar algún capítulo como lo estamos haciendo ahorita. Entonces yo creo que eso pues nos da a entender que fue un buen producto, y habrá que ver ahora con este musical a ver cómo les va, ¿no? Pues yo espero que les vaya muy bien. O sea, la historia ha gustado pues durante muchos años e incluso a diferentes generaciones. La historia de la niñera que se enamora de su patrón, del patrón que se enamora de la niñera, y los niños, ¿no? Que también tienen que ser muy carismáticos. Yo creo que de hecho les va a ir muy, muy bien, y pues nada, no, siempre pues será una serie que seguirá en nuestros corazones. Pues ahí está. Oye, Anita, qué gran viaje. Yo creo que si pudiéramos hablar de la niñera, nos llevaríamos todo el programa, pero pues ya, yo lo dejo a tu consideración, si en algún momento quieres tocar alguna segunda parte, porque sé que tienes muchísimos temas, no es el único, pero La Niñera da para dar y recibir, ¿eh? Sí, después de todo fueron 6 años de la serie, entonces podíamos así hacer ejes temáticos, desde los mejores episodios de la mamá, los mejores episodios de la abuela Yeta, los mejores episodios de Fran, las mejores frases de Niles. Hay ya compilaciones en YouTube. Sí, eso exactamente también es lo que te iba yo a comentar. Ya cuando haces así una compilación, así como te encuentras de las mejores narraciones de Luis García y Jorge Campos, ¿no? Te encuentras de... Sí, te lo juro que existe, busca así de crónicas de Luis García con Martinoli y las vas a encontrar. Y así como hay de ello, hay las de Niles, así de los mejores troleos de Niles a la señorita Babok, ¿no? O cosas así. Exacto, de hecho yo veía, por eso volví también a ver la serie, porque vi en YouTube mejores momentos de Niles. No te miento, son 9 videos mínimo de los mejores momentos de Niles. Es que era un maestro, lo que es él y Salem, el gato de Sabrina, no, bueno, soy fan de los dos, los maestros del troleo. Sí, la verdad son muy buenos personajes. Pues, y bueno, Niles con ese acento inglés, sí. Lo hacía a la perfección, hasta el grado de que la gente pensaba que de verdad él era inglés. Sí, ¿te acuerdas el día que apareció en un capítulo que se había pintado el cabello pero muy oscuro y se veía medio raro? Sí. No, digo, crónicas tenemos muchísimas, pero pues yo creo que ya en alguna otra ocasión ya nos estarás contando, Anita, sobre más, al menos que quieras agregar algo en Jurassic Memories para ir cerrando. No, pues bueno, yo creo que por hoy ya le podemos dejar, pero sí, yo creo que amerita una segunda parte en algún otro momento. Me parece muy bien, Anita. Oye, pues que te sigan en tus redes sociales para que te sugieran ahí también temas, porque esto es una comunidad muy grande y hablamos de todo el mundo, entonces de repente a alguien se le ocurrirá decir, oye, Anita, ¿y por qué no hablas de este tema de los 2000s o de este tema de los 90s? Y nos van a ayudar a hacer una retroalimentación y guiarnos sobre lo que podrías platicar, ¿no? Claro que sí, me pueden seguir en Twitter, estoy como @ana_mzr, y también tengo una página de Facebook, ahí me pueden buscar como @anamunozloc, así todo junto, búsquenme en Facebook y ahí les va a aparecer mi página. Perfecto, pues ahí estuvo Anita Muñoz haciéndonos viajar por el pasado con esta serie de La Niñera. Y pues bueno, Anita, ya te dejo porque si no mañana hay que llegar temprano a la escuela y luego ya no te dejan entrar. Ojalá. No, no me gustaría volver a la escuela. Oye, te mando un fuerte abrazote y ahí seguimos en contacto, Anita. No me vayas a colgar, aguántame tantito aquí fuera del aire, ¿sí? Claro que sí, gracias. A ti. Pues ahí estuvo Anita Muñoz en el anecdotario 9000 y nosotros vamos a ir con la canción pues de la serie, ¿no? De La Niñera. Vamos y venimos. Esto es Jurassic Memories en Music Radio, la estación de los verdaderos Jazzer Hits.
She was working in a bridal shop in Flushing, Queens. Still her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield store, she was there to sell makeup for the father some more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we described was just exactly what the doctor prescribed? Now the father must be guiling. Watch out, CC. And the kids are actually smiling. Such wanted me. She's a lady in red when everybody else is wearing tan. The Flushing girl from Flushing.